Bendiciones. Vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a ver el episodio 26, video 26, donde continuamos analizando la continuación, donde miramos el video 25, el anterior. En el video anterior, el 25, estábamos estábamos analizando algunos puntos acerca de lo que Pablo está diciendo en los versículos 1, 2 y 3. Todavía no avanzamos mucho del 3, pero vamos a ver cuando Pablo está hablándonos acerca de, en el verso 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y de lo que expliqué en la última parte es que hay cosas más importantes, son las cosas espirituales, y cosas menos importantes, que son las cosas terrenales. Entonces, la cuestión es la siguiente, miren, si un cristiano no puede juzgar las cosas espirituales, no va a tener tampoco capacidad para juzgar las cosas terrenales. Ahora, esto es lo que estamos viendo es una indicación de la percepción muy singular, muy particular que tenían los de la congregación de Corinto, la congregación de la Iglesia de Cristo en Corinto. O sea, tenían una manera muy particular de ver las cosas, puesto que va a haber escándalo, va a haber problemas. Ahora, si pueden o si están capacitados ellos, los corintos, para juzgar las cosas en el reinado de Dios, en la iglesia de Cristo, en el reino de Dios, el reino de Cristo, entonces podrían también estar capacitados para juzgar las cosas de los asuntos menores, que son los asuntos terrenales. Pero ¿qué fue lo que realmente pudo haber sucedido? Bueno, lo que pudo haber sucedido o no, que se les escapó de las manos, es que no pudieron ser capaces de juzgar lo espiritual. Entonces, como no pudieron ser capaces de juzgar lo espiritual, permitieron que en la congregación se resolvieran los asuntos en forma terrenal. Si no pueden juzgar lo espiritual, mucho menos van a ser capaces de juzgar lo que es de menor cuantía, lo que es de menor valor, que es precisamente lo terrenal. Pero vamos a brincarnos aquí a otro punto más que me interesa dialogar con ustedes. En la congregación, o cada congregación, necesita contar con un equipo. Fíjense lo que es el equipo estándar de la comunidad, el equipo que se necesita. Generalmente en nuestras congregaciones le dejamos toda la carga para resolver los asuntos a, si hay ancianos, bueno, los ancianos. Si hay diáconos, ancianos y diáconos. Pero la realidad es que la mayoría no tiene ancianos y diáconos. Entonces, ¿a quién le cargamos la mano para atender todos los asuntos? Exacto, al predicador. Y no es suficiente. O sea, en la congregación necesita haber un grupo estándar, un grupo sencillo, no un grupo, digamos, de profesionistas o profesionales para resolver asuntos. Hablamos de personas que tengan la habilidad de solucionar sus propios problemas y de ayudar a solucionar los problemas de los demás. ¿Toda la congregación está equipada para eso? La realidad es que no. Pero cada congregación puede distinguir entre su propio grupo cuáles 2, 3, 4, 5 son los colaboradores más aptos para estar junto con la persona que los guía, sea el predicador, el anciano, los diáconos, evangelistas, ministros. Y entre ese grupo de 3 o 4 o 5, ese es su grupo, vamos a decir, su equipo estándar. Nadie puede trabajar solo en una congregación y pensar que va a resolver todos los asuntos. Se necesita forzosamente un equipo para resolver asuntos. Es la idea que se extrae del punto que estamos analizando. Otra cuestión es, cada congregación, lo tenemos que aceptar así, cada congregación va a tener o tiene problemas. Ese sucede en el curso normal de la vida de la congregación. ¿Cuántos años tiene en existencia una congregación o la congregación donde usted está o cualquier congregación? Bueno, depende de las fechas en que fueron establecidas. Así que entonces cada congregación tiene un periodo largo de vida. Y en ese largo periodo de vida de las congregaciones ha existido, existen y existirán problemas. Por eso los miembros de la congregación tienen que tener la habilidad de saber resolver esos problemas. Miren, este punto aquí importante es, cuando decimos que cada congregación va a tener problemas, también tiene que tener la habilidad de poder resolverlos. Lo importante es cómo se va a resolver esos problemas.
Ahora, ya miramos en Corinto, en el video anterior, dos posibilidades. Una, podemos darle remedios o alivios espirituales a los problemas que surgen. O también se puede aplicar, si alguna persona no sabe, van a aplicar remedios seculares. ¿Y cuáles son los remedios seculares? Llevar los asuntos ante hombres injustos, ante instituciones seculares, que obviamente no hay mucha confianza en la justicia social, personas que tienen percepciones limitadas acerca del cristianismo, o que van a juzgar como diciendo este es asunto de su grupo religioso, resuelvan ustedes. ¿Para qué caer en esa situación? O sea, nosotros tenemos que buscar la mejor tendencia. En la misma congregación, resolver los problemas que ahí se han solucionado sin necesidad de buscar las cuestiones seculares. Ahora, no digo que no es correcto ir a resolver asuntos legales. Asuntos legales se pueden. Pero si dentro de la congregación se pueden resolver en forma amable, es mucho mejor. ¿Para qué dar a conocer al mundo secular que dentro de nuestra congregación tenemos problemas? Vamos a presentar una imagen de congregación problemática, congregación que no es espiritual como dice las Escrituras. Aunque el mundo no sepa que nosotros debemos de clasificarnos así, nosotros mismos tenemos que entender que así debemos de clasificarnos. Una congregación espiritual. Ahora, infortunadamente, en la mayoría de las congregaciones, la tendencia tiende hacia lo secular. Las situaciones tienden a resolverse en forma secular. Si no me pagas, te voy a demandar. Si te brincaste un pedazo de mi terreno, o quitas o tumbo tu barda, si no, voy a traer las autoridades que lo hagan. Y ya no tratan de resolver los asuntos como hermanos. O sea, venimos del mundo. Y al venir del mundo, todavía traemos muchas de las cosas que en el mundo fueron adquiridas. Así que nos convertimos en cristianos, tenemos 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Y cuando se nos presenta un problema, a veces renace aquellas cosas que en el mundo practicábamos. Y queremos tomar la 45 y resolver a punta de balazos un problema que con dialogar puede solucionarse. Ahora bien, ¿cuál es el axioma? La palabra axioma significa cuál es la conclusión, cuál es la aplicación, cuál es la lección o cuál es el postulado que podemos extraer del capítulo 6 en general. Bueno, vamos a ver aquí unas cuestiones. Miren, la cuestión es lo siguiente. El pecado en la congregación existe, pero también es pecado por parte de la congregación aplicar remedios o aplicar soluciones seculares a los problemas del organismo espiritual que es la Iglesia de Cristo. Vuelvo a repetir, es pecado aplicar una solución secular a nuestra congregación porque nuestra congregación tiene el carácter espiritual. Así que es un organismo diferente a lo secular. No somos una asociación civil, no somos una organización de colonias, somos la Iglesia de Cristo. Por eso nuestros asuntos les tenemos que dar soluciones espirituales dentro de la congregación. También otra cuestión, es inútil. Cuando digo es inútil, significa no vale de nada tratar de aplicar remedios seculares a los problemas que son básicamente espirituales. O sea, imagínense ustedes que nuestros hermanos de repente se adoptan una idea diferente y la mitad de la congregación decide, voy a poner algún ejemplo que no lastime mucho, vamos a ver, que la mitad de la congregación deciden que quieren tener música espiritual en los servicios. Y la otra mitad decimos, no debe de ser así. Nosotros tenemos que seguir practicando así como las escrituras nos enseñan. No hay música instrumental en el servicio a nuestro Señor. Pero ese grupo se pone necio y entonces se toma la decisión de ir ante un juez para que el juez tome la decisión, vamos a decir, en la repartición de la escritura de la propiedad para que ambos se queden con el 50 y 50%. No funciona, no es correcto, no debe de ser así. A eso me refiero que es inútil aplicar un remedio secular a un problema que es netamente o básicamente espiritual. Tenemos que razonar, tenemos que pensar espiritualmente para resolver nuestros asuntos. La idea central, ¿cuál es la idea que se propone en el capítulo 6? ¿O cuál es la idea genial, la idea brillante que aparece en el capítulo 6? Bueno, la idea es la siguiente. El capítulo 6 nos enseña la necesidad de aprender
el problema, de aprender a solucionar el problema presente, no los síntomas. A lo mejor pensarán ustedes que son cosas iguales tener un síntoma y tener una enfermedad, pero no es así. Por ejemplo, algo sencillo, aumento de temperatura. Y simplemente se aumenta la temperatura y no hay dolor en el cuerpo. Pero 3 o 4 días está la temperatura aumentada en el organismo antes de que apareciera el coronavirus. ¿Qué hacían mamá y papá para solucionar el problema de ese síntoma? Mejorales. Dan mejorales en mi época o aspirinas en esta época moderna. Curar los síntomas no significa curar la enfermedad. Lo correcto es ir con el médico porque posiblemente hay una infección interna y entonces el médico nos dará precisamente el medicamento adecuado para curar la enfermedad, no para aliviar los síntomas. Entonces, en una congregación también, tratar de minimizar los problemas en una congregación y mencionar que no hay ningún problema, que vamos a tratar todo en amor y que mira, está bien. Total, si ustedes quieren tener música espiritual, pues reúnanse en la tarde y tengan su conjunto musical aquí en el edificio y nosotros en la mañana no lo vamos a tener. No hay ningún problema. No se solucionan así los problemas. Tenemos que atacar de fondo la enfermedad. Por eso, los síntomas aquí en Corinto fueron los siguientes. Uno, en el asunto que tenían iban uno contra otro. En el asunto que tenían decidieron ir a un juicio secular. Esos son los síntomas. Pero ¿cuál es la realidad del problema que hay en Corinto? La realidad del problema es que hay carnalidad. La realidad del problema es que le dan poca importancia a la comunidad de Corinto. La realidad es que no han adquirido el suficiente conocimiento bíblico. Otra vez, los síntomas del problema en Corinto. Bueno, tienen asuntos uno contra otro. Deciden ir a juicio para resolver su asunto. Esos son los síntomas nada más. La realidad es que es una congregación inmadura, no ha crecido suficientemente. Por eso, los remedios seculares nunca pueden corregir un problema del espíritu. Los problemas espirituales se tienen que tratar espiritualmente y los problemas seculares hay manera de tratarlos. Vamos a ver otro punto más aquí. En este inciso tenemos que el espiritual puede resolver los problemas. ¿Cómo está eso de que el espiritual puede resolver los problemas? Bueno, la congregación, en medio de la congregación va a haber problemas, va a haber contiendas. Y el hombre espiritual primero tiene que analizarse, tiene que preguntar qué es el problema. O sea, tiene que investigar bien de qué se trata el problema. Recuerden que no se puede dar una solución inmediata sin investigar primero el fondo del problema. Para tratar los síntomas de un problema, simplemente es fracasar. Quizá una congregación puede decir, a ver, los dos que están peleando, simplemente se salen de la congregación. No se soluciona así el problema. Sino que simplemente estamos posponiendo la solución. O les decimos, hermanos, venga, vamos a tomar un cafecito y vamos a tener toda la paz aquí entre nosotros. No se soluciona el problema tomándonos un café. Se necesita llegar a fondo para ver si es problema espiritual, si es problema carnal. Así que tenemos que entender eso, que los hermanos espirituales, sí podemos, sí se puede resolver los problemas. Es que tengo poca espiritualidad. Hermano, usted y yo hemos sido llamados santos. No somos perfectos, pero hemos sido llamados santos. Entonces, en la mayor o menor cantidad de espiritualidad, eso ponga usted de acuerdo con Dios. Pero usted tiene la capacidad para resolver problemas en su congregación, aunque usted diga que no tiene suficiente espiritualidad. La espiritualidad no se va a medir por secularmente o con ciertas cosas. La espiritualidad se mide en base a la capacidad que cada cristiano tiene para atender los servicios, para resolver problemas, para ver en general cómo es su vida. Déjenme ver otro punto más aquí. En el inciso K, tenemos algo más que Pablo dijo al final del versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y esto es bien interesante cuando dice, hemos de juzgar a los ángeles. Y en la hermandad ha surgido muchas interpretaciones acerca de los ángeles. Dicen, hoy nosotros, los terrenales, los humanos, vamos a juzgar a los ángeles. No, a ver, de esas muchas interpretaciones quizás se está refiriendo a las filosofías que había en Corinto. Quizá
O también tenemos que estudiar, tenemos que decidir por nosotros mismos, pero no proclamar y afirmar grandemente, decir, es que los ángeles son esto, de esto trata el capítulo 6, verso 3, al final, la cuestión de los ángeles. Yo no me atrevo a emitir ahorita una opinión, ni tampoco voy a hablar acerca de que los ángeles, que sí Gabriel, no, nada de eso, porque el asunto aquí se trata del juicio en la iglesia de Cristo, cómo se tienen que juzgar a los demás. No estamos hablando acerca de la existencia de ángeles o la inexistencia de ángeles. Eso es tema para otro asunto. Nosotros tenemos que estudiar esto y decidirlo por sí mismo en su momento, después de haber analizado todo el caso, sobre el aspecto de la cuestión de juzgar ángeles. Pero por lo pronto, Pablo está diciendo que si nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos capaces o estamos destinados, como dice el versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pablo se los menciona a los corintios y hasta ahí nos quedamos en esa interpretación. No voy a escarbar más. Me voy a pasar al inciso L. Cuando Pablo finaliza y dice, cuanto más las cosas de esta vida. O sea, las cosas de esta vida, que se refiere a lo que está sucediendo en la congregación, no son trivialidades. Cualquier conflicto menor entre un hermano y otro hermano son cosas importantes que hay que intervenir inmediatamente, hay que dialogar. Ahora, sin embargo, esto es importante, las disputas insignificantes, los pleitos pequeñitos que haya en las congregaciones respecto a las metas, por ejemplo, congregacionales, no son cosas pequeñas. Cada congregación tiene una meta. ¿Y quién puso esa meta en su congregación? Dios, aparte de la meta final de que todos tenemos o queremos llegar con el Señor al final de nuestra existencia, pero cada congregación tiene una meta muy en particular. Voy a mencionar cuestión de las metas congregacionales. ¿Cómo piensa usted, hermano y hermana, hacer para que la congregación donde usted se encuentra, en este año, tenga un crecimiento numérico, vamos a decir, de 15 personas más? Si acaso una congregación pequeña, si una congregación grande, bueno, podemos hablar de mayor porcentaje. ¿Cuántos se reúnen en la congregación donde usted está? ¿10? ¿15? ¿20? ¿25? ¿Desde cuándo existe la congregación con ese número? ¿Por qué no ha aumentado en el número de miembros? ¿Qué capacidad o más bien qué planes de evangelismo utiliza usted para alcanzar a los perdidos? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cómo se organiza con los hermanos para traer más almas a los pies del Señor? Entonces, son metas, son planes congregacionales. Cada congregación tiene una meta, tiene un plan, tiene un proyecto que hacer. Y si una congregación no tiene metas, no tiene planes, no tiene proyectos, hay un problema. Necesitamos escarbar también en ese problema. Y si llega a haber disputas insignificantes acerca de que los hermanos digan, no, es que yo no quiero evangelizar, no es que a mí no me gusta, no es que yo no quiero visitar, porque existen esos problemas. ¿Cuántos de ustedes como cristianos, como guías de una congregación, invitan al miembro de la congregación, hermano, yo veo que usted puede cantar bien, ¿nos puede venir a ayudar a los cantos? Y entonces aquella persona dice, no puedo porque tengo mucho trabajo, no puedo por hacer estas circunstancias. Hermana, hermano, yo sé que usted puede evangelizar muy bien, usted estudió, usted es maestro, usted es maestra, ayúdenos a evangelizar. Oh, no puedo, hermano, es que mis problemas en la escuela es que me quitan tanto tiempo y no. Hermanos, cuando personas se niegan a usar sus dones, los dones que Dios les ha proporcionado en servicio de la congregación, ahí hay un problema. Y me atrevo a decir que ese es problema de carnalidad. Si ustedes están de acuerdo o están en desacuerdo, no hay ningún problema. Mis clases las presento en forma sencilla para exponerlas, pero obviamente no es obligatorio estar de acuerdo con todo lo que estoy enseñando aquí. Tenga bendiciones, Dios sea con usted y nos miramos en el video número 27 para hablar acerca de cómo se debe emplear la solución. Que la pase muy bien. Hasta luego.